¿A cuánto nos gusta oír la palabra de Dios? Es hermoso oír la palabra. Hace 8 días tuvimos un tema muy bonito. ¿De qué tratamos hace 8 días? Los atributos de Dios. Y en ese estudio orientábamos la enseñanza sobre algunos atributos de Dios que le son conferidos a Jesús, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Y mostrábamos por qué Jesús es Dios. Y pusimos varios ejemplos aquí. Amén. El que es primero y último, el que en una fila si hay 3 personas, si hay solo una, si Él es multifacético, donde el mismo ser puede ser oveja, puede ser cordero, puede ser pastor. ¿Sí recuerdan? Puede ser camino, puede ser puerta, puede ser pan, y es el mismo. Eso para demostrar que el Dios eterno, que es espíritu, se manifestó en carne y lo invisible de Dios se hizo visible en Cristo. Por eso, el Dios que llena el cielo y la tierra no será visto sino en Cristo, porque no hay otra manera, no hay otra forma. Que alguien quiera ir al cielo y encontrarse con un señor de vestiduras blancas, anciano, barbado, y a su lado un muchacho joven y encima de ellos una paloma, está desorientado, o sea, está engañado, porque esa no es la verdad. La verdad es que hay un solo Dios y ese único Dios es espíritu. Y como espíritu llena el cielo y la tierra, fue lo que enseñamos hace 8 días. Y que Él tomó la decisión de manifestarse en carne. ¿Qué es manifestar? Es dar a conocer. Amén. Es correr el velo, es presentar. Él se presentó, o Él se dio a conocer, o se corrió el velo para que se descubriera lo que hay dentro. Y entonces lo que vemos es que Jesús es Dios manifestado en carne, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Esto nos lleva a otro estudio, y es ¿por qué Jesús es hijo de Dios? En la Biblia, Jesús no solo es hijo de Dios, sino que Él es hijo de Abraham. ¿Por qué es hijo de Abraham? Es hijo de David. ¿Por qué es hijo de David? ¿Se recuerdan que los del tiempo de Jesús decían, Jesús, hijo de? Era algo que gritaban los judíos cuando se dieron cuenta que el Mesías había llegado. Entonces es un título que se le confiere a Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David, hijo del hombre, porque es hijo del hombre, hijo de José. ¿Por qué Jesús es hijo de José? Si José no tuvo relaciones sexuales con María para engendrar a Jesús, Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué Jesús es el hijo de María? ¿Y por qué Jesús es el hijo de Dios? Vamos a pedirle al ingeniero que nos haga el favor y vamos a pedirle a los líderes de la iglesia que tomen nota, que tengan eso grabado. Jesús, el Señor, fue conocido como hijo de. Entonces, vamos a pedirle al ingeniero que nos colabore, ya que por alguna razón el apuntador no me ayuda. Ahí está. Jesús como hijo de Abraham. Jesús como hijo de David. Hijo de José. Hijo de María e hijo de Dios. Me gustaría que me ayuden. Ahí, por favor. Cuádreme esto allá, por favor, y para poder trabajarlo desde acá. Gloria al Señor.
Vamos a retornar un poco a la presentación de la enseñanza. Y aparece en la diapositiva anterior, Jesús, hijo de Abraham. Jesús, como hijo de Abraham, es el heredero a las promesas. Jesús, como hijo de Abraham, es heredero a las promesas. Y Jesús, como hijo de David, es heredero al trono. Es bueno que usted esté hoy y esté en los estudios que siguen. Jesús, no sé si ya me pueden pasar el apuntador, o si no que el ingeniero me regrese al origen del estudio, al principio. Bueno, yo lo voy desarrollando acá. Entonces, Jesús como hijo de Abraham es el heredero a las promesas. ¿A cuáles promesas? Dios hizo promesas. Desde el principio las ha hecho. Y las promesas a las que se refiere al ser hijo de Abraham es a las promesas que Dios hizo a Abraham. Dios a Abraham le hizo promesas y le dio un pacto, que es el que vamos a estudiar hoy. Pero como hijo de Abraham es heredero a las promesas, como hijo de David es heredero al trono. ¿Cuál trono? Dios hizo un pacto llamado el pacto davídico, y Dios le promete a David que de su descendencia alguien se sentaría en su trono para siempre. Pero cuando David termina su reinado, lo empieza Salomón, que es hijo de David y de Betsabé, de Salomón y de Betsabé, perdón, de David y Betsabé, nace Salomón. Pero luego que Salomón cae, se divide el reino y ya no existe un reino en el cual las tribus de Israel estén juntas, son 12 tribus. Ahí se parten, 10 tribus se van al norte, 2 tribus quedan en el sur, y las tribus del sur siguen la línea de los descendientes de David. Las tribus del norte fueron conquistadas, ahí estoy hablando de hijo de David, heredero al trono, ¿cierto? Las 10 tribus del norte fueron conquistadas por los asirios 250 años después de la división del reino. Esas tribus tienden a desaparecer, se conocieron como el reino del norte. En el norte, los enemigos de Israel trajeron personas de muchas nacionalidades que invadieron y se quedaron en el norte de Israel. En el sur sigue la tribu de Judá, y el reino del sur se establece como la simiente de David. Por favor, si me pudieran arreglar el asunto, Isaí, o no, si no hay apuntador, al menos que vaya reflejando lo que yo voy diciendo. Gloria al Señor. Si no se arregla el apuntador, dejémoslo así, pero que los hermanos vayan viendo lo que yo voy diciendo para saber dónde vamos. Vamos a pasar a la otra diapositiva, ingeniero, por favor. Dejémosla ahí quietica, ok. Como heredero al trono, miren ustedes que es la segunda línea, hijo de David, viene Jesús. Y Jesucristo es el heredero al trono de David, porque es de la simiente de David. Es la simiente que se le había dicho a David, que no faltaría, gracias Isaí, que no faltaría en su trono alguien que gobernara. Por eso se conoce hijo de Abraham, heredero a las promesas, hijo de David, heredero al trono. Hijo del hombre es un título mesiánico
que aparece en el libro de Daniel, cuando se mostró a Daniel la visión de los reinos que vendrían. Pero aparece un anciano y uno como hijo de hombre. Allí la palabra hijo de hombre es un título mesiánico, pero el reino se le entrega al pueblo, a los redimidos de Dios, el pueblo de Israel. Eso lo veremos cuando lleguemos ahí. Luego aparece que Jesús no solo es hijo de Abraham, hijo de David, hijo del hombre, sino que Jesús es hijo de José. La Biblia dice que Él es el hijo del carpintero. ¿Por qué Jesús aparece como hijo de José? Si José lo que hizo fue criarlo. Entonces estaremos mirando cuál era la tradición de las familias judías para que una mujer que tuviese hijo no apareciera sin marido, porque eso era una afrenta para la familia. Inicialmente en Israel la mujer que perdía su virginidad con un hombre, por lógica que tenía que ser, la apedreaban. En Israel las mujeres tenían que ser vírgenes. Solo cuando se les entregaba oficialmente su hombre, podían tener familia, tener una relación. De resto, en Israel todas las mujeres eran vírgenes, no María solamente, sino todas las muchachas en Israel eran vírgenes. Pero de todas las vírgenes, hablando en sentido de honor, de honra, Dios escogió a María. Y María viene a ser la madre de Jesús, pero el esposo de María es José. Ante los ojos de la sociedad no podía aparecer María con un hijo y sin marido, porque para la sociedad eso es una afrenta, un pecado. Entonces aparece Jesús como el padre, José como el padre de Jesús. Entonces, Jesús, hijo del carpintero. Entonces, eso es honor a la familia. José, hijo de María. ¿Por qué Jesús es hijo de María? Como hijo de María es la simiente prometida a Eva. La simiente de la mujer le daría en la cabeza a la serpiente. Eso le dice la promesa que Dios hizo a Eva, que un descendiente de ella le daría en la cabeza a la serpiente. Y Jesús es la simiente de la cual habla Génesis 3:15. Entonces por eso se conoce como el hijo de María. Y se conoce como hijo de Dios, que es Dios manifestado en este estudio. Usted va a mirar por qué Jesús oraba. Porque Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No soy yo, sino yo y el Padre que me envió. El Padre que me envió mayor es que yo. Todas estas afirmaciones respecto de la oración de Jesús las va a mirar usted en Jesús, Hijo de Dios. Por eso es importante, gracias hermana Sol, que usted esté en estos estudios. Ya miramos en tiempos pasados sobre el nombre de Dios. ¿Cuántos estuvimos en esos estudios? 11 estudios en 11 dominicales sobre el nombre de Dios, terminando con el nombre Jesús. Amén. Y mirando qué decía el hebreo, qué dice el griego y qué dice el latín respecto del idioma y respecto de si Jesús conocía el hebreo cuando Él estuvo en la tierra, el arameo o sabía el griego. Pero eso ya lo vimos en los estudios pasados. Y mostramos 11 estudios donde cuál era el nombre de Dios. En esa época les traje un video de expertos en los idiomas que ellos debatían si se podía usar hoy el hebreo o no, cosa que no usó Jesús. Entonces, pero ya pasamos por ahí y ahora vimos la vez pasada los atributos de Dios. Ahora entramos a este caso que es importantísimo, porque algunos saben que Jesús es hijo de Dios, lo que no saben es que es hijo de Abraham.
Aquí está. Mateo 1:1, genealogía de Jesucristo. Genealogía de Jesucristo. Dice así el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Usted sabía que Jesús es hijo de Abraham? Porque lo que tiene la gente aquí es que hijo de Dios, y Él es hijo de Dios. Nosotros los pentecostales creemos que Jesús es hijo de Dios. Amén. Y aquí aparece como el hijo de Abraham. ¿Por qué Jesús es hijo de Abraham? En la introducción decíamos, porque Él es heredero a las promesas. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Toda la familia, no la familia judía, no la familia de Israel, sino todas la familia de la tierra. Quiere decir que las promesas que Dios hizo a Abraham no eran predeterminadas para Israel meramente, sino que todas las familias de la tierra, que implica la nación judía y todas las naciones del mundo, serían bendecidas en la simiente de Abraham. Y ese que nacería sería el heredero a las promesas. En Génesis capítulo 15, verso 18 dice, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Allí está demarcado lo que encerraría la tierra que Dios daría al pueblo de Israel. Esta tierra no se la daría a los gentiles, se la daría a Israel. Lo que quiere decir que Dios en Abraham hizo promesas para Israel y para el mundo entero, que es lo que usted tiene que hoy conocer y mirar. Esta promesa, un poco diferente a la que vimos en el capítulo 12, en el capítulo 12 era para toda la familia de la tierra, en el 15 la heredad para Israel. Y en el versículo 5 dice, y llevó Dios fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente, ¿quiénes serán benditas? Toda la familia. Cuando él dice aquí que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones, ya no es Israel, sino todas. Pero aquí donde dice todas las naciones, le dice, ven, Abraham. Sí, ven. Sal de tu casita, Abraham. Mire hacia el cielo. Mire hacia lo alto. Ahora, cuenta las estrellas. Si puedes contar las estrellas del cielo, tu descendencia se podrá contar. Y le dice, ahora mira a la orilla del mar. Si alguien puede contar la arena del mar, tu descendencia será contada. Le está hablando de algo de arriba y de algo de abajo. Le está diciendo que hay promesas celestiales y hay promesas terrenales. Las promesas terrenales eran para Israel, porque a Israel se le dijo,
desde el gran río de Egipto hasta el gran río Éufrates, será tu territorio. Pero hay una promesa que es de arriba y ahora lo estaremos mirando. Porque a Israel se le hizo un pacto. Hay que tener en cuenta que el pacto no se hace del menor al mayor, el pacto se hace del mayor al menor. Por eso cuando alguien dice, usted puede hacer un pacto con Dios, está equivocado, porque ninguna criatura puede hacer un pacto con el Creador, porque los pactos vienen del mayor al menor. Aquí dice, y Dios hizo un pacto con Abraham, porque Dios es Dios, y Abraham es el hombre que había sido llamado a la promesa. ¿Estamos bien? Seguimos. En Gálatas capítulo 3 dice, la Escritura, dice el apóstol Pablo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿qué dice? ¿Quién es la simiente de Abraham? Entonces, ¿quién es el hijo de Abraham? Entonces, ¿en quién se cumplirían las promesas que se le hicieron a Abraham? En Cristo. Voy a dejar que las damas lean el versículo 8 que está proyectado y luego los caballeros el 16 que está proyectado. 1, 2 y 3. Diciendo, en ti todas las naciones de la tierra. Ahora los caballeros el 16. Entonces, ¿quién es la simiente de Abraham? Cristo. Entonces, ¿en quién son benditas todas las naciones de la tierra? En Cristo. En Cristo. Yo no puedo buscar ser bendecido con las promesas de Israel. Yo no puedo, porque yo soy gentil. Y desde la cruz para acá, las condiciones de salvación son diferentes. Israel fue un pueblo que se endureció, y es lo que vamos a mirar ahora. Y yo no puedo encontrar en las promesas de Israel mi redención, ni encontrar en lo que se le dijo a Israel mi salida, mi bendición, porque Israel es una nación como el resto de naciones, y para las naciones del mundo hay una bendición directa y organizada que es Cristo. En Cristo son benditas todas las naciones del mundo, porque Jesucristo es la simiente de Abraham. ¿Lo puede creer? En Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué dice? Entonces, ¿cuántos hijos de Abraham hay aquí? Mire usted. Para yo tener la bendición de Israel, no necesito volverme a las promesas de Israel. No. Porque si me voy a lo que se le ha dicho a Israel, estoy perdido, porque el sacrificio de la cruz del Calvario puso fin hasta ese momento a las profecías que estaban para Israel, y entró la época de la gracia. Y en el día de la gracia se salvan judíos como gentiles, obedeciendo a lo que Dios estableció para que un hombre pueda ser salvo. ¿Qué debo de hacer según la Biblia para alcanzar lo que Dios ha prometido? No volverme a lo que se le dijo a Israel, no, volverme a lo que se le dijo a Abraham, porque Israel es nieto, pero Abraham es el que tiene la promesa. Israel es Jacob, ¿cierto? Entonces yo no voy a buscar a Jacob, a lo que se le dijo a Jacob,
que con él nació Israel y meterme a las promesas de Israel para ser cobijado cuando estoy por fuera del plan, porque tengo que mirar cuál fue la promesa a Abraham. Y dice, saben por tanto que los que somos de fe hoy somos hijos de Abraham. ¿Está claro o no está claro? Entonces, ¿a quién tengo que irme? ¿A lo que se le dijo a Jacob o lo que se le dijo a Abraham? Lo que se le dijo a Abraham. Porque a Jacob, que es Israel, se le dieron los mandamientos del Sinaí. Pero esos son los mandamientos y aquí explicamos cuáles eran los mandamientos hechos en piedra, los 10, y cuáles eran los mandamientos dados por el Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan? Eso está en Hechos capítulo 1. Dice que duró 40 días y que nos dio mandamientos por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, yo tengo que mirar es qué se le dijo a Abraham y no a Israel como nació. El capítulo 3, versículo 9 dice, de modo que los de la fe son, dígalo más que yo lo puedo escuchar, son bendecidos con el creyente Abraham. Usted tiene bendiciones en Cristo por ser Cristo, la descendencia o el descendiente de Abraham. Amén. Y si quiere bendiciones grandes, busque a Cristo, porque en Él está la esencia de la herencia que se le prometió a Abraham. Los que son de la fe son bendecidos, 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 bendecidos con el creyente Abraham. ¿Lo puede creer? Y si no cree, así está escrito. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El versículo 14, que dice, 1, 2, 3, leamos todo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos recibido la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos recibido la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos recibido esa promesa? ¡Qué bueno! Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza. ¿Dónde están los gentiles? Voy a explicar esto porque hay amigos que no saben qué es un gentil. Hagamos de cuenta que en este pedazo está Israel. Le voy a poner un ejemplo. Dios salva a este hombre. Este hombre vive aquí, en este lugar que se llama Ur de Caldea. Aquí hay muchos dioses paganos. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Y salió. Y se fue Abraham. Y llegó Abraham aquí. Entonces aquí es la tierra donde él vivió, una tierra donde vivió como extranjero. Y el Señor le dice, esta tierra te la voy a dar a ti. Mira el cielo, Abraham, como las estrellas. Si alguien cuenta las estrellas, tu descendencia será contada. El mar, la arena que está en el río, así será tu descendencia. Pero en ti serán benditas no solo Israel, la tierra donde estás, sino todas las naciones del mundo. Entonces, este Abraham murió. La descendencia de él fueron cautivos aquí en Egipto. Pero un día Dios los trajo a Moisés, los sacó de Egipto, cruzaron el mar, duraron 40 años en el desierto y los trajo a la tierra prometida y los plantó aquí. Esta tierra es Israel, la nación de Israel. A ellos se les conoce hebreos por idioma, se les conoce judíos por sobrenombre y se les conoce israelitas por nacionalidad. Les repito, son hebreos por idioma, israelitas por nacionalidad y judíos por sobrenombre. Cuando recibieron el título de judíos, ellos hicieron lo malo y Dios se los llevó para Babilonia. Y en Babilonia duró la tribu de Judá 70 años. Y aquí recibieron el título de judíos. Y cuando regresaron a su tierra, llegaron siendo judíos.
La figura de la sinagoga nace aquí en Babilonia. Aquí en Babilonia se construyeron centros políticos religiosos donde se atendían a los judíos. Los judíos en Babilonia eran siervos, mas no esclavos, porque el esclavo se trata de otra manera, pero cuando ellos fueron cautivados en Babilonia, ellos fueron príncipes, reyes, gobernadores, grandes hombres de la política en Babilonia. Así que ellos eran siervos, pero no esclavos. Entonces, de aquí los sacaron, regresaron a la tierra. Cuando llegan a la tierra, ya no son solamente hebreos ni israelitas, sino judíos. Ahora, estos judíos, de ellos nace Jesús, el hijo de Abraham, el descendiente de Abraham, que en él, en Jesús, se cumple que se bendeciría no solo Israel, sino todas las naciones alrededor de Israel. Las naciones alrededor de Israel, que no son israelitas, hebreos ni judíos, esas naciones son gentiles o gentes que no conocen al Dios de Israel. Y estos que sí lo conocen son israelitas, hebreos y judíos. Entonces, los de allá son gentiles. Pero si un gentil se convertía a esta religión, a la religión de los hebreos, era un prosélito que era convertido de allá del gentilismo a la religión judía. Pero de aquí, un descendiente de Abraham, llamado Jesús de Nazaret, es la simiente que se le prometió a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones del mundo. Y la Biblia dice, Pablo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde están los gentiles? Ahora, en Cristo Jesús ni hay judíos, ni hay gentiles, ni hay varón, ni hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús para la honra y la gloria de su santo nombre. ¿Vamos bien? Ahora, en Efesios capítulo 2, los versículos del 12 en adelante dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Note usted que encierra el pacto que se hizo a Abraham y las promesas que se le dieron. Pero ¿por qué encierra las dos cosas Pablo? Pues mire, ¿por qué? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y sigue diciendo, Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y qué sigue diciendo? El 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no haga, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y qué dice? El 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuáles dos? Los judíos y los gentiles. Como los judíos no se guardaron, entonces Dios les permitió que los asirios se llevaran las tribus del norte. Y ellos trajeron gente y las pusieron al norte de Israel. Entonces nacieron los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son mezcla entre los judíos y los
gentiles. Cuando se unieron los judíos a mujeres gentiles y hombres judíos con mujeres judías con hombres gentiles, nació una raza llamada samaritanos. Y los samaritanos y judíos no se trataban entre sí, había malestar entre ellos. Una mujer salió por agua y el Señor le dijo, dame de beber. Y ella le dice, luego usted no sabe que judíos y samaritanos no se tratan, porque había enemistades. Y peor, los judíos a los gentiles los trataban de inmundos. Por eso en el capítulo 10 del libro de los Hechos, usted ve que para que el Señor salvara a los gentiles, trató con Pedro y trató con Cornelio. Cornelio era un gentil, ¿sí recuerdan? Lo leemos para que ustedes tengan la idea clara, o no habrá necesidad de leerles. Capítulo 10 de los Hechos. Yo le voy a contar la historia. Había un hombre en Cesarea de Filipo que se llamaba Cornelio. Este era centurión de la compañía italiana. Este vio en una visión a un ángel que se le presentó y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas delante de mí, por tanto envía a Jope y a venir a un hombre que se llama Simón, mora en casa de otro Simón que está en Jope, curtidor de cuero, Y cuando él ve la visión allá, un ángel le está hablando a Cornelio. Pero mientras le hablaba allá, aquí, Pedro estaba en la azotea y tuvo un éxtasis. Y vio que un lienzo bajaba. Vio reptiles, cuadrúpedos, animales y una voz, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi labio. Se fue al rato. Otra vez la visión. Reptiles, cuadrúpedos, aves, animales. Pedro, levántate y come. No, no, no. Se hizo 3 veces. Y el Señor le dijo, Pedro, lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo común. Y él estaba, ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando? ¿Qué será? El Espíritu dice, Pedro, 3 hombres te buscan, vete con ellos, no dudes, yo se los he enviado. Entonces Pedro descendió, abrió la puerta. ¿Sí? Good morning. Ah, no, ¿verdad que era hebreo? ¡Ay, bendito! No, ni siquiera era hebreo. No se usaba el hebreo en ese caso. Pero los atiende. Yo soy el hombre al que buscáis. ¿Por qué causa habéis venido? Y ellos le dicen, hace 4 días, Cornelio, nuestro jefe, tuvo una visión y le contó. Dijo, quédense y mañana nos vamos. Al otro día se vino con 6 hermanos, Pedro y 6 hermanos. Llegaron a donde estaba Cornelio, abrió la puerta, entró y estaba la casa llena de hombres y mujeres. Yo soy el hombre que buscáis. ¿Por qué causa os me habéis hecho venir? Cornelio dijo, hace 4 años estaba en ayunas y un ángel se me presentó y me dijo que enviara por ti. Así que tú has venido y aquí estamos todos en la presencia de Dios para oír todo lo que el Espíritu de Dios te ha mandado que nos diga. Y Pedro comenzó a decir, hoy entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo el mundo se alegra del que teme su nombre y del que hace justicia. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y mientras Pedro hablaba esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Y le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Eso dice el capítulo 10 de Hechos. Donde los judíos no querían nada con los gentiles. Y el Señor le tocó darle una visión allá a Pedro
darle otra a Cornelio, porque el dueño de esta iglesia es Jesucristo de Nazaret. Y Él hace lo que Él solo sabe hacer. Del pueblo judío y del pueblo gentil hizo uno solo, matando las enemistades, aboliendo los odios y los rencores que habían entre los unos y los otros. Porque el capítulo 11 de los Hechos, los hermanos judíos se pusieron bravos de que a los gentiles se les hablara, se les visitara. Y mire lo que dice. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo que habían entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Un aplauso al Todopoderoso. ¡Gloria a Dios! Note usted cómo las promesas hechas a Abraham se cumplen es en Cristo. Y Cristo, para cumplir que en Él serán benditas todas las naciones, derribó la pared que había entre judíos y gentiles. La derribó y de judíos y gentiles hizo un solo pueblo, y a este solo pueblo lo llama su iglesia, su amada, su escogida, su preferida, su todo, porque pueden haber lo que sea, pero hay una sola que lleva su nombre, que tiene su espíritu y que ha sido comprada y lavada con su sangre preciosa. Eso es lo que dice Pablo explicando este fenómeno espiritual, y lo plantea a los Efesios en el capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios, el versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De cuáles pueblos hizo un solo pueblo y una sola iglesia? De gentiles y judíos. Así que la bendición está de acuerdo a las promesas que se le hicieron a Abraham y no del pacto sinaínico, del Sinaí.
porque hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Yo quisiera que el ingeniero me regrese al estudio. Estábamos mirando de qué país, perdón, de qué naciones hablaba. Y ahora somos un pueblo santo, dice la Biblia. Amén. Pueblo adquirido por Dios. Ahora somos un sacerdocio. Oiga, ¿cómo es que dice primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje, no, vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, hablando de nosotros, iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí en este versículo habla del linaje escogido que tiene que ver con David, el heredero al trono. Por eso estudiaremos en 8 días David, heredero al trono. No, y dice que ahora nosotros somos ese linaje escogido. Y luego dice que no solo somos el linaje escogido, sino el real sacerdocio, porque Dios estableció un sacerdocio para Israel. Pero ese sacerdocio que Dios estableció por 1500 años, vino un sumo sacerdote llamado Jesucristo de Nazaret y se presentó una vez para siempre para llevar los pecados de todos. Y no con sangre extraña, sino con su propia sangre. Entonces, por eso aquí dice que nosotros somos hoy el real sacerdocio, no era el de Aarón. Y el sacerdocio de Aarón se dio conforme a la ley para Moisés, que era descendiente del pueblo de Israel, de Jacob en este caso. Pero ahora no se habla de Israel, se habla del sacerdocio real que somos nosotros y habla de la nación santa. ¿Por qué? Porque Israel era una nación, pero no era una nación santa, ni lo es todavía. Pero dice, mi iglesia ahora es una nación santa y es un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. ¿A quién hace referencia? A nosotros, la iglesia. Pero habla de las promesas de Abraham, habla de Israel como una nación, somos nosotros nación ahora, habla del real sacerdocio, que era lo que tenía Israel, ahora nosotros somos el real sacerdocio. ¡Gloria al Señor! ¡Oye, esto está bueno! Habla del linaje, y nosotros somos el verdadero linaje, el escogido. ¡Amén! Yo no sé si usted lo va entendiendo, pero vamos a pedirle a Dios que usted pueda entender esta grandeza de lo que estamos leyendo. El pueblo de Israel no se podía acercar a Dios, porque dice la Biblia, ustedes en Isaías, el buey conoce a su amo, el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, el pueblo no tiene conocimiento. Generación maligna, pueblo cargado de maldad. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la coronilla. Israel no tiene nada sano. Pero hay alguien de la simiente de Abraham que es santo, grande, incomparable, sublime, que vino a ser. Porque allá en el Sinaí, la ley que se le dio a Israel, puso al hombre lejos. Por eso cuando usted ve que se dio la ley, dice que el pueblo decía, Moisés, Moisés, habla con Dios. Y luego tú hablas con nosotros, porque cuando él se presentó en el Sinaí, el monte temblaba, echaba humo. Y si recuerdan que eso era un espanto. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con eso? ¿Qué hizo? Salió corriendo y se escondió. Moisés, habla con Dios y luego hablas con nosotros, porque lo que hizo el Sinaí fue esconder al hombre, alejarlo. Pero lo que hizo el Calvario fue atraer al hombre, llegar a mirar al Salvador del mundo para adorarlo. Y los que lo conocemos ahora queremos vivir solo para Él, adorar y alabarle solo a Él, porque hubo cambio. Amén. Amén.
Entonces por eso aparece el versículo 9 hablando de este verdadero linaje, de este verdadero real sacerdote, de esta nación santa, en relación a que era la nación de Israel que no se guardó para Dios. Pero luego seguimos, bueno, ahí terminó la diapositiva. Seguimos en lo relacionado al capítulo 2 y el versículo 9. Vosotros sois el linaje escogido, está hablando de la iglesia. El real sacerdocio, está hablando de la iglesia. La nación santa, está hablando de la iglesia. El pueblo adquirido por Dios, está hablando de la iglesia. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra de Dios. Y hay algo que llama la atención respecto de esta tremenda bendición que nos alcanzó. Las promesas de Abraham alcanzan a los gentiles. ¿Cómo puede ser eso? Hay un versículo que me gustaría que lo proyecten y dice de la siguiente manera, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, la palabra de Dios dice, el versículo 14 y otros, porque el amor de Cristo nos constriñe o se apoderó de nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo llegamos a este reino? A través del nuevo nacimiento, por el poder de la palabra. Si los judíos quieren hacer parte de este reino, si los gentiles quieren hacer parte de este reino, si los samaritanos quieren hacer parte de este reino, os es necesario nacer otra vez. Pedro dice que hemos sido renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. Si nacemos de nuevo, hacemos parte de este reino, y en este reino hay mandamientos por el Espíritu, y hay palabras de vida eterna, y en este reino somos libres del pecado, libres de la muerte y libres de la condenación. Y las promesas hechas a Abraham son para nosotros, porque habían dos cosas que se le dio a Abraham: la promesa de que en su simiente todas las naciones serán bendecidas, pero el pacto que hizo de darles una tierra. Son dos cosas diferentes. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. Aún hoy Israel pelea por su tierra y tienen una manera de realizar su liturgia, sus cultos. Pero si usted va a Israel, la gente no son convertidas. No. Y
hay una situación tremenda porque no están las tribus, las 12 tribus en Israel no están. Hay tribu y media, las otras no se saben dónde están. Entonces, no hay que mirar a Israel como el objeto de la bendición de Abraham, sino hay que mirar a Abraham como el objeto de la bendición nuestra. Amén. Porque hablando el Señor de los profetas del Antiguo Testamento, dice, no hay ninguno mayor que Juan, de todos los hombres nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. O sea, Juan es más grande que todos los nacidos de mujer. Juan el Bautista. Dice, pero en este reino del que estamos hablando, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Hay aplausos para el Todopoderoso. ¡Gloria a Dios! Esperamos que con lo que hemos enseñado hoy usted pueda tener en mente Jesús, hijo de Abraham. Y como hijo de Abraham es el heredero a las promesas. Y por eso en Cristo Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se alcanza en Cristo Jesús esa bendición? Entrando por el nuevo nacimiento, como Jesús lo plantea, para tener la bendición prometida. Colóquense de pie, hermanos amados. En 8 días continuaremos. Jesús, hijo de David.